Bueno, vamos a continuar con el ejercicio. Aquí lo que nos hace falta es realmente hacer las relaciones según lo que nos están pidiendo aquí. Aunque nosotros vamos a ir un poco más allá y vamos a llenar la base de datos con información y vamos a ver cómo se trabaja también la cuestión de las consultas. Pero por lo pronto, el siguiente paso después de desarrollar lo que son las tablas, los tipos de datos y todo eso que ya se hizo, es establecer lo que son las relaciones. Para esto nosotros tenemos que entender bien cómo funciona la realidad de acuerdo a las tablas que tenemos también ya diseñadas. Entonces, normalmente este es el ejercicio más complicado para un administrador de base de datos o para un diseñador de base de datos. Básicamente es traducir la realidad a un contexto informático, pero en este caso como al lenguaje de base de datos. Entonces eso va a ser sumamente complicado y no se aprende de la noche a la mañana. Es un proceso que va a llevar cierto tiempo y cierto ejercicio, cierta experiencia y obviamente pues es parte de lo que es el lado informático. Entonces, para ustedes, pues es simplemente nada más que sepan cómo funcionan estas cosas para que cuando ustedes tengan un contacto con ellas, pues les sea más cercano, ¿no? Aunque no se van a dedicar al diseño de bases de datos, pero en algún momento se pueden encontrar con un problema que van a requerir de estos conocimientos para poderlo solucionar, ¿no? Aunque sea una cuestión muy básica y elemental. Entonces, primero recordemos, tenemos tres tablas, la tabla de clientes, la tabla de automóviles y la tabla de revisiones. Hay que pensar cuál de ellas tendría que ser el padre. Pensándolo en la cuestión de que recuerden que nosotros tenemos tabla principal, tabla secundaria o tabla padre y tabla hija. Entonces, para que existan los hijos, previamente tienen que existir los padres. Entonces, aquí, ¿qué debe de existir antes de que exista lo demás? Pues es sencillo porque inclusive viene de manera secuencial, pero para que nosotros podamos hacer una revisión, pues ¿qué vamos a revisar? Un automóvil. Entonces el automóvil tiene que existir antes que la revisión. Después, para que exista el automóvil, tiene que haber un cliente que lo haya comprado. Entonces, va así la cosa. El padre es los clientes y que tienen sus hijos, que son los automóviles, y a su vez los automóviles tienen a sus hijos, que son las revisiones. Entonces, así tiene que ser más o menos el enfoque. Ahora, si las tablas se relacionan de dos en dos, vamos a empezar con las primeras dos, que sería la tabla de clientes con automóviles. ¿Cómo se relacionan estos dos? Puede haber múltiples interpretaciones, pero ahorita lo vamos a hacer sencillo. Un cliente que puede tener uno, dos, tres o cuatro o los automóviles que quiera o que guste o que pueda comprar, ¿no? No lo vamos a limitar. No es una relación uno a uno, porque si no sería un cliente que solamente puede tener uno y solamente un automóvil. Entonces, pues no, puede tener los que quiera. Y después, los automóviles con las revisiones. ¿Cuántas veces se puede llevar a revisión el automóvil? Las veces que sean. Y esas revisiones, ¿a quién se le asignan? Pues a un automóvil, no a dos, no a tres, no a cinco, sino que es una relación, un automóvil que puede ser revisado n cantidad de veces y esas n cantidad de veces que se le aplican a ese automóvil en particular. Entonces vamos a aplicarlo así, una relación uno a varios con clientes y automóviles y uno a varios con automóviles y revisiones. Ahora, en lo que es Access y la base de datos tenemos que hacer unos cambios. La tabla padre, que es automóviles, esa no le vamos a hacer nada, pero la tabla, perdón, la tabla principal o la tabla padre es clientes. A la tabla clientes no le vamos a hacer nada porque pues ya con el hecho de ser el padre, solamente con que tenga su campo llave es más que suficiente. Y en la tabla hija, que es automóviles, sí tenemos que hacer algo. Tenemos que agregar un campo secundario que haga el enlace con el papá, en este caso con los clientes, y ese pues es su campo llave. Tenemos que especificarlo ahí y ahorita van a ver la lógica de esto. Entonces vamos a abrir la tabla automóviles. Doy doble clic y me la va a abrir en vista de diseño. Perdón, en vista de hoja de datos. Voy a cambiarle a vista diseño aquí en las escuadras. Esto ya lo hicimos. Y vamos a agregar aquí al final un campo que sea igual
que el campo llave del papá, en este caso de clientes. Vamos a abrir clientes para que vean cuál es el campo llave. El campo llave es número de cliente. De hecho, yo voy a ponerle ese mismo nombre. Número de cliente del papá, lo voy a poner acá como un campo secundario en el hijo. Y el único requisito es que debe de ser del mismo tipo de datos. En este caso, el tipo de datos de la tabla clientes es autonumeración, pero eso nada más aplica para los campos llave. Entonces aquí sí tengo que cambiarlo a número. Entonces, el número de cliente le voy a poner que sea número. Ojo, no es campo llave porque este sí se puede repetir. De tal manera que aquí el automóvil que sea, no importan tanto estos datos, pero aquí le vamos a poner a qué cliente pertenece. Al cliente 1, al cliente 2, al cliente 3. De esa manera se va a hacer la relación. Entonces aquí, aunque le pongamos nosotros que sea a fuerza o que nosotros lo pongamos, en este caso requerido, si le ponemos que no o que sí, como va a ser un campo relacionado, no va a importar, al igual que el campo llave. Entonces, recapitulando, en la tabla secundaria agregamos un campo que sea igual que el campo llave del papá para poderlo relacionar. Y la única regla es que sea del mismo tipo de dato. Entonces, agregamos esto y le damos guardar. Y luego voy a cerrar clientes porque pues esa no le hice ningún cambio. Y ahora voy con automóviles y con revisiones. Voy a abrir revisiones, me voy a vista diseño y voy a agregar un campo llave que sea igual, perdón, un campo auxiliar que sea igual al campo llave del papá, que en este caso automóviles. Su campo llave de automóviles es matrícula. Entonces, el nombre realmente no es importante, pero yo lo voy a poner igual para que no haya ninguna confusión. Le pongo matrícula y esta tiene que ser exactamente del mismo tipo que esta, que es texto corto, tamaño 7. Texto corto, tamaño 7. Con eso es más que suficiente. Damos grabar y cerramos. Ya que hicimos esos cambios, ya puede funcionar una relación, pero tendríamos que nosotros encargarnos de la integridad referencial, que también es un tema que vimos en la teoría. Entonces, para no encargarnos nosotros directamente de eso, sino encargárselo a Access, entonces vamos a crear la relación directamente aquí, ya con estos cambios, si no, no se puede. Entonces, para crear las relaciones nos vamos a herramientas de base de datos, relaciones. Ahí le damos clic. Me dice que si deseo mostrar qué tablas, voy a poner todas, las selecciono todas y le doy a agregar. Y ya cierro esta ventana. Entonces aquí me voy a acomodarlas de forma que más me convenga. Es decir, vamos a ponerle abuelo, padre y nieto, ¿no? Algo así. Entonces sería clientes, que sería el papá. Vamos a hacer aquí esto más grande para que se vean todos los campos. Luego automóviles, que son los hijos, y revisiones, que son los nietos o los hijos de los hijos. Ahí está. Automóviles y revisiones. Ahí está. No es absolutamente necesario, pero ayuda a la hora de hacer la relación. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a unir el campo llave del papá con ese campo auxiliar que creé o que realicé anteriormente. Esto, pues, para eso era la lógica. Entonces, simplemente doy clic aquí en el campo llave del papá, lo arrastro al campo auxiliar del hijo y ahí lo suelto. Ahí estoy todavía presionando el clic izquierdo del ratón. Lo suelto y me dice que va a haber una relación de la tabla clientes con la tabla automóviles en estos campos. Y ya inclusive me da que hay una relación uno a varios. Y aquí voy a palomear exigir integridad referencial para que no me deje que me equivoque a la hora de capturar información, o sea, que repitiera clientes o que no se pues salvaguardaran los datos que tienen que ver con esta relación. Entonces ponemos las tres palomitas y le damos crear. Y ahí está una relación uno a varios. Y hacemos lo mismo con automóviles y revisiones. Matrícula la voy a arrastrar a matrícula. También para eso me sirve el especificar el mismo nombre, ya que así no me voy a confundir ni me voy a equivocar. Entonces le pongo que exijo todo y es otra relación uno a varios. Vale, ya está. Ya están relacionadas estas tablas, aunque no las he guardado. Como esto es un diseño, todo lo que haga yo en diseño en Access lo tengo que guardar. Entonces
Lo que voy a hacer es darle clic acá en guardar o control G en el disquete. Listo, ya quedó, ya puedo cerrar aquí. Ya están relacionadas mis tablas. Si yo, por ejemplo, abro el papá que es cliente, bueno, es que no he capturado realmente información, pero cuando empiece a capturar información me va a aparecer aquí un símbolo de más para que yo pueda ver los campos que están siendo relacionados, ¿no? Y también a la hora de capturar, pues no voy a tener yo pues errores a la hora de ingresar los datos y pues para eso sirve la integridad referencial.